Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Quiero contarles algunos aspectos fundamentales que a todos nos pasan, inclusive a ustedes, sobre cómo funciona el cerebro. Nosotros todos, no vemos la realidad tal como es, sino vemos lo que los prejuicios, nuestros esquemas mentales desarrollados en nuestra vida interpretan de la realidad. Todos. Y así vivimos, porque no tenemos tiempo de ser racionales permanentemente, muy pocas veces somos racionales durante el día, y vivimos basados en un mundo ambiguo, incierto, sin recursos cognitivos, los recursos cognitivos son limitados. Tenemos que vivir en forma automática basados en construcciones mentales que formamos desde chicos y permanentemente formamos. ¿Por qué digo esto? Porque el principal desafío como argentinos es unirnos. Con esta sociedad tan dividida, ningún programa económico es viable, de estabilización económica o de desarrollo inclusivo. Es imposible que funcione un programa de estabilización y crecimiento o desarrollo con este nivel de división. Además, no tenemos un programa de desarrollo a mediano plazo. Y digo con certeza que no lo tenemos, porque, seamos honestos, Argentina, un país de 45 millones de habitantes, no puede vivir sin tecnología propia, sin ciencia propia y sin ciencia y tecnología vinculada a la producción. Hoy la economía del mundo está basada en la capacidad de generar ideas y aprovechar estas ideas. Y en Argentina no tenemos un proyecto de país basado en la innovación permanente, en la ciencia y la tecnología. Y repito, un país de 45 millones de habitantes no puede generar la riqueza necesaria para darle bienestar basados en trabajos con mano de obra barata, exportando básicamente materias primas o sus productos derivados. Tenemos que hacer una revolución del conocimiento que implica básicamente invertir mucho más en ciencia y tecnología, desarrollar la ciencia y tecnología propia y vincularla a la producción. Hoy, países como Corea del Sur, Israel, invierten 4% del PBI en ciencia y tecnología. Argentina, 0,5%. Además, no tenemos una estrategia científico-tecnológica vinculada a la producción. Nos guste o no, el mundo y la economía mundial funciona con la ciencia y tecnología vinculada a la producción. Y nosotros no tenemos un plan de desarrollo basado en esto, ni lo discutimos. Si tuviéramos este plan de desarrollo basado en la ciencia y tecnología vinculada a la producción, que es lo que hacen los países desarrollados, nosotros no podríamos competir con Alemania, con Estados Unidos, porque ellos tienen un nivel tecnológico inalcanzable para Argentina, lamentablemente hoy, pero podríamos imitar el camino de Canadá, no de Australia, porque Australia tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. Australia, un país que nos gusta compararnos, tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. Nosotros no tenemos tantos recursos naturales per cápita como pensamos, somos el país 45, 46. Australia, que tiene 4 veces recursos naturales per cápita que nosotros, en el año 68 tenía un ingreso per cápita como tenemos hoy nosotros. En el año 68 Australia tenía el ingreso per cápita que tenemos nosotros. Y ya tenía muchísimos más investigadores per cápita que tenemos hoy nosotros. O sea, en el año 68 Australia tenía el ingreso per cápita que tenemos hoy en Argentina y tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros y ya en ese momento tenía más investigadores que nosotros, el triple que nosotros, o 4 veces más que nosotros. Un país que sí tenía grandes recursos naturales per cápita. O sea que nosotros
claramente no tenemos un proyecto de desarrollo para darle bienestar a toda nuestra sociedad. No podemos darle bienestar, repito, con mano de obra barata, y por eso quiero hablar de educación, porque si tuviéramos este proyecto de desarrollo, todos estaríamos preocupados para que los argentinos tengan mejor educación. Cuando hay un proyecto de desarrollo nacional basado en la ciencia y tecnología vinculada a la producción, tenemos que tener cerebros que puedan hacer ese trabajo de alta calidad, con valor agregado, que genere empleo de calidad, valor agregado, salarios cada vez más dignos y una riqueza que pueda dar bienestar a la población. Como no tenemos este proyecto de país basado en la ciencia y tecnología y exportamos básicamente materias primas, no nos preocupamos por tener un cerebro nutrido en la Argentina. Hoy hay 3 millones de personas con hambre en este país. En un país que genera alimentos para 10 argentinas, 3 millones de personas tienen sensación de hambre. Esto es inmoral y es una hipoteca social. De 10 chicos de 10 años, 4 tienen malnutrición. Nadie habla de esto. Aunque resolvamos el hambre, que si Argentina es un país presidencialista, ¿nos gusta o no? Entonces, hay muchas ONG, solamente en educación hay alrededor de 30 o 40 ONGs en Capital Federal, no se hablan entre ellos, muchos de ellos. Esto se hace desde el Estado, desde la presidencia, presionado por la sociedad. El hambre es más fácil, lo hizo Perú, lo hizo Brasil hace unos años, de reducir el hambre con una decisión presidencial, con una sociedad que presione por esto. Llama a los expertos. En los primeros 3 meses ya se debería haber hecho, pero no se hizo ni en el gobierno anterior ni en este. Y como todos vamos por la vida con estos sesgos, que yo les conté al principio, toman estos esquemas mentales que construimos, tomando en cuenta todo lo que coincide con nuestros esquemas mentales e ignorando todo lo que no coincide. Inclusive le damos más valor a los expertos que coinciden con lo que decimos nosotros y pensamos nosotros, y le damos menos valor a los expertos que contradicen lo que pensamos. Porque cuando alguien contradice nuestra evidencia, nos incomoda, porque está en juego nuestra identidad. Si yo vengo acá y contradigo alguna evidencia de ustedes, ustedes se sienten incómodos y van a buscar a alguien que opine como ustedes. No porque son ustedes, porque así funcionamos los seres humanos. Nosotros vamos por la vida con nuestros sesgos, con nuestros preconceptos, por nuestros esquemas mentales que generamos durante nuestra vida, y vamos por la vida ignorando todo lo que no coincide o contradice lo que pensamos y tomando en cuenta todo lo que coincide con lo que pensamos. Por eso leemos las editoriales de los diarios que opinan como nosotros, por eso seguimos en Twitter o en Facebook a la gente que opina como nosotros y bloqueamos a los que no coincidan. Así somos. Y con este nivel de división, si no tenemos un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo empático para pensar que el otro puede pensar diferente a nosotros, pero tiene el mismo amor por la Argentina y que todos necesitamos ciertos consensos básicos, vamos a seguir en esta división de la que somos todos parte, que nos hace más pobres y menos educados. Tenemos también en la medicina llamamos anosognosia a los pacientes que no reconocen su enfermedad. Yo ahora tengo consultorio, posiblemente venga un paciente adicto, la familia lo trae, la familia me dice, mira, consume, está muy mal, le afecta su vida, me describe un problema muy difícil, le pregunto al paciente, ¿y vos qué pensás? No, yo estoy bien, mi familia dice esto. Ese paciente tiene mal pronóstico. Se llama anosognosia, no reconocer sus problemas. Permítanme trasladar este concepto neurológico a la sociedad. En la Argentina tenemos anosognosia, no reconocemos nuestros problemas. Ya les digo, la mayoría de los argentinos, o una gran parte, piensa que somos un país rico, porque tenemos recursos naturales. Primero que no tenemos tantos recursos naturales, somos el país número 40 y pico, 47. Y segundo que los recursos naturales hoy no generan una riqueza económica para darle bienestar a los argentinos, sino es la ciencia y la tecnología vinculada a la producción. Y hoy invertimos muy poco, no tenemos estrategia científica ni tecnológica. ¿Por qué dije esto? Porque nosotros necesitamos un sueño en la Argentina, un sueño colectivo, que más allá de los sesgos de cada uno, de los preconceptos,
de los prejuicios nos puedan unir. Fue la democracia. En el 83, peronistas radicales, ricos, pobres, de derecha e izquierda, la gran mayoría de los argentinos tuvimos un sueño que era la democracia, un sueño colectivo. Al tener el sueño colectivo, las partes se fueron acomodando. Hoy no tenemos un sueño colectivo que debería ser, para que no sea otro pensamiento mágico, tener un plan de desarrollo basado en la innovación, en la ciencia y en la tecnología vinculada a la producción. Si hacemos esto, que no hacemos, tendríamos un crecimiento genuino del 4% anual en los próximos años, genuino. Pero no invertimos lo suficiente en ciencia, no tenemos un proyecto estratégico, no generamos tecnología propia. Argentina nunca en la historia invirtió en ciencia lo suficiente para que esto impacte en el PBI. Y esto lo hizo Australia con 4 veces más de recursos naturales que nosotros. Nosotros igual no podríamos tener una economía como Australia porque no tenemos tantos recursos naturales per cápita. Podríamos ser Canadá. En 15, 20 o 30 años podríamos acercarnos a Canadá porque Canadá hizo algo mixto. Hizo una economía basada en los recursos naturales con tecnología asociada, con valor agregado asociado, pero además desarrolló valor agregado que no tenía que ver con los recursos naturales. Por ejemplo, aviones. Nosotros tampoco podríamos ser, y ni queremos ser un país ensamblador, como lo es México o lo es Tailandia. El modelo es Canadá, es recursos naturales, tecnología, valor agregado, pero además ciencia y tecnología que no tenga que ver con los recursos naturales. El campo lo hizo, el campo argentino es un ejemplo, un buen ejemplo, donde invirtió tecnología, ciencia, para aumentar la producción. Ahora tenemos que darle más valor agregado, en vez de exportar trigos, pastas. Pero además tenemos que generar tecnología y ciencia propia. Si tuviéramos este proyecto en mente, como fue la democracia, además es el único que nos puede dar bienestar a 45 millones de personas. Si fuéramos 3 o 4 millones, podríamos vivir del turismo, de las materias primas, pero somos 45 millones. Si tenemos empatía y el otro es un hermano nuestro, por más que no sea familiar, tendríamos que generar un ecosistema económico que nos dé bienestar a 45 millones. Y la única manera de generar ese bienestar económico, nos guste o no, es ciencia, tecnología asociada a la producción. Valor agregado de calidad, empleo de calidad, riqueza. Ese proyecto no está hoy. Si tuviéramos ese proyecto, ese sueño colectivo que más allá de qué sesgo mental tenemos, si estamos de un lado de la grieta o de otro, si nos pudiéramos unir con este sueño, como fue la democracia en el 83, nos preocuparíamos por nutrir a los chicos, nos preocuparíamos porque 3 millones de argentinos no tengan hambre, nos preocuparíamos porque haya educabilidad, que es algo que no discutimos. Discutimos de educación. Acá hay expertos, hubo gente que se dedica, hay mucha gente en la Argentina que se dedica a la educación. Lo que quiero plantear es que para educarnos hay que tener un cerebro que pueda aprender. Y como neurocientífico, como neurólogo les digo que con hambre no se puede aprender. 3 millones de argentinos tienen hambre. Y hoy la educación es a lo largo de la vida. Se acabó la educación secundaria o universitaria. Hoy la educación es a lo largo de la vida. Hay 3 millones de argentinos, la mitad de ellos son pobres, son chicos, que no pueden tener la sensación de saciedad durante el día. En una sociedad mundial que está basada en el aprendizaje en toda la vida. Ya no es más el aprendizaje hasta la universidad. No se puede aprender, un cerebro no puede aprender cuando tenemos malnutrición. Y de 10 chicos de 10 años, 4 tienen malnutrición. Por más que resolvamos el hambre, que es una decisión presidencial en un país presidencialista, con la ayuda de la sociedad civil, pero tiene que ser el Estado, todas las fuerzas del Estado, aunque resolvamos el hambre, que es posible resolverlo con mayor celeridad, como hizo Brasil y Perú hace unos años, nos queda la malnutrición, que nadie habla. Malnutrición es desnutrición, anemia, déficit de vitamina o obesidad. Eso impacta en las conexiones cerebrales. Nos guste o no, impacta en la anatomía del cerebro e impacta en la capacidad de aprender. 4 de 10 chicos de 10 años, 40% en la Argentina de los chicos de 10 años. Aunque resolvamos la malnutrición, la mitad de los adolescentes viven en la pobreza. Vivir en la pobreza, imagínense ustedes un ejercicio viviendo en la pobreza. Hoy, ahora salen de ustedes acá, se toman un taxi, o me tomo un taxi, yo ahora tengo pacientes en INECO, me tomo un taxi, no voy pensando en el paciente
o en qué voy a hacer esta noche. Tengo hambre, antes de llegar a INECO voy enfrente a un café. No uso recursos cognitivos para sobrevivir, porque tengo la supervivencia solucionada. Saco plata, pago. Si cualquiera de nosotros estaría viviendo en la pobreza, usaríamos los recursos cognitivos para ver, che, ¿cómo llego al destino? ¿Qué como? ¿Qué comen mis hijos? Vivir en la pobreza genera un estrés mental, además de un impacto anatómico, que impide aprender. Y eso no discutimos. Aunque lo que quiero plantear es que aunque traigamos el mejor sistema educativo, aunque logremos el mejor sistema educativo en Argentina, si no tenemos educabilidad, si no tenemos cerebros para aprender, porque no tienen nutrición adecuada o no tienen el bienestar necesario que no da la pobreza, una gran parte de los argentinos no van a poder acceder a la educación. Eso no se discute. ¿Y cómo aprende el cerebro? No quería dejar de lado la educabilidad. En Argentina tenemos un gran problema de educabilidad. No estamos nutriendo bien a la gente en un país que no es un desierto, que genera alimentos para 10 argentinas. Y no estamos discutiendo la malnutrición. Eso impacta en la educabilidad. Y las cifras son escandalosas. Ahora vamos a la educación. ¿Cómo aprende un cerebro? Básicamente de 3 maneras. Cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Cualquier cosa. Quieren aprender un idioma, quieren aprender una profesión, quieren aprender un tema. Por eso el contexto es importante. Y acá tampoco discutimos el contexto. Quiero salir del tema de educación. Imagínense que logramos en 30 o 40 años traer la escuela del mejor sistema educativo del mundo. Si no tenemos educabilidad y no tenemos un contexto, aunque tengamos la mejor escuela, los chicos no van a estudiar. ¿Por qué? Porque, les repito, el cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. ¿Y qué ejemplo hay en la Argentina hoy? ¿Qué nos inspira a los argentinos? ¿Qué sueño colectivo nos inspira? ¿Tenemos un sueño colectivo que nos inspira? Hay datos que muestran que solamente un 5% de los argentinos piensan que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente. O sea, no hay un contexto para aprender. Aunque mejoremos la educabilidad y aunque mejoremos el sistema educativo, si no tenemos un sueño, un contexto donde la educación, como dicen los jóvenes, garpe, no van a aprender. En la Argentina, solamente un 5%, según encuestas recientes de una universidad porteña, piensa que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente. Cuando muchos de nosotros crecimos, el contexto era diferente. Cuando muchos de nosotros crecimos, el país nos daba la idea que si éramos honestos, trabajábamos y nos educábamos, teníamos movilidad social. En mi caso pasó. Yo estoy acá por la educación pública argentina. No nací en una élite ni social, ni económica, ni política. Yo creía, cuando era chico, que la educación era sinónimo de movilidad social ascendente. Hoy los chicos no piensan eso. No tenemos un contexto que estimule, que inspire y que sea un ejemplo. La mayor parte de los argentinos y los chicos piensan que la movilidad social ascendente en este país es por la política, si uno entra en la política, por la corrupción, por la herencia y por el acomodo. O sea que tenemos 2 problemas que nunca discutimos, además de la educación, porque en la educación tenemos problemas. No hay clases, como decía el ministro, los chicos que entran a la primaria, alrededor del 40% terminan la secundaria, de los que terminan, gran parte no comprende un texto y no comprende un cálculo matemático. Pero tenemos, aunque solucionemos eso y traigamos la educación de un país, del mejor país, no tenemos educabilidad en gran parte y no tenemos un contexto para que la gente estudie. Porque el cerebro, repito, aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Tenemos que volver a crear un sueño colectivo y ese sueño colectivo es un país desarrollado, para que no sea un pensamiento mágico nuevamente, que ahora pensamos que Vaca Muerta nos va a salvar. Obviamente que Vaca Muerta es importante, pero no nos va a salvar. Es un pensamiento mágico que tenemos que evitar. Es muy importante Vaca Muerta, pero tenemos que invertir en ciencia, tecnología vinculada a la producción, y esto requiere algo que los argentinos no tenemos, que es paciencia, estrategia, planificación y un sueño colectivo.
Espero que esta charla de 20 minutos haya perturbado sus mentes, esa era la idea, porque seguramente ustedes no coinciden conmigo en algunos temas, y eso es bueno, es empezar a pensar que quizás el otro, no yo, pero en general otro, en otra discusión, tiene semillas de verdad, y que necesitamos algún punto de unión los argentinos, y ese punto de unión, como lo fue la democracia en el 83, tiene que ser el conocimiento, y el conocimiento no solo es mejorar el sistema educativo, sino mejorar la educabilidad y mejorar el contexto del país para que la gente tenga ganas de estudiar. No invertir en el cerebro de los argentinos, además de inmoral, es una hipoteca social. Y este sueño nos puede unir, más allá de la ideología que tenemos. Es más, esta división que tenemos los argentinos nos impide pensar un proyecto de desarrollo como el que necesitamos. Ojalá que reflexionemos sobre esto y ojalá que haya perturbado su mente, ese era el propósito. Empecemos a pensar con empatía. Empatía es un proceso cognitivo que requiere imaginar que el otro piensa distinto a uno y que puede tener semillas de verdad. Eso es una empatía cognitiva. Y también hay una empatía emocional, es sentir la alegría o el dolor del otro. Si los argentinos tenemos un sueño colectivo real, no mágico, que nos va a salvar los recursos naturales. Los recursos naturales son bienvenidos, pero hoy la economía mundial no se basa en materias primas, se basa en valor agregado, empleo de calidad, y eso es ciencia, tecnología vinculada a la producción. Si no hacemos eso, lamentablemente estaremos acá en 10 años hablando de lo mismo, pero con una camada nueva de pobres y mayor desigualdad. Porque el crecimiento económico sin inversión en la gente produce más desigualdad. Y acá en la Argentina tuvimos crecimiento económico, pero no se invirtió en nutrición, en salud, en educación, en ciencia, y aumentó la desigualdad. Si nos enfocamos en el crecimiento económico, pero antes o en el mismo momento en paralelo no invertimos en la gente, el crecimiento económico genera más desigualdad. Así que si no hacemos esto, no porque lo digo yo, son los modelos de desarrollo de los países modernos, ciencia y tecnología vinculada a la producción, y para eso necesitamos cerebros educados. Vamos a tener en 10 años esta charla con una nueva camada de pobreza y mayor desigualdad. Pero soy optimista porque ustedes están discutiendo esto, ustedes están atentos a esto, la sociedad está empezando a estar atento a esto. Y además, como le decía un gran regalo argentino al mundo, Jorge Luis Borges, a Alfonsín, cuando Alfonsín fue electo, los argentinos, señor presidente, no solo tenemos el derecho, sino el deber de la esperanza. Así que yo también tengo el deber de la esperanza, que todos comprendamos que la ciencia, la innovación, la educación, la nutrición de los cerebros es la economía de la sociedad actual. Y acá lo hicimos aparte. Y termino con esto. Acá tuvimos gente que pensó en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Cuando Roca asume la presidencia, se odiaba con Sarmiento, un expresidente, y se odiaba con Avellaneda, otro expresidente, y Avellaneda lo odiaba a Roca y Sarmiento lo odiaba a Roca. Roca, presidente, lo llama a Sarmiento y le dice: necesito que sea director nacional de escuelas. Y Sarmiento acepta, porque era más importante la educación de la Argentina que su cargo o su orgullo. Y Roca lo llama a Avellaneda y le dice: necesito que seas rector de la universidad. Y Avellaneda acepta, porque también privilegiaba la educación sobre su orgullo personal o su comodidad personal. Tuvimos líderes en la Argentina que pensaron en la educación, que era ciencia y tecnología de ese momento, e hicieron un país grande. Argentina, y ahora sí termino con esto, en 1869 tenía más del 70% de analfabetos. Este país en 1869 tenía más del 70% de analfabetos. Y estos patriotas que pensaron en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, hicieron la escuela pública, gratuita, igualitaria, de calidad. Y en 1947, unas décadas más tarde, Argentina tenía menos analfabeto que Italia y España. Acá lo hicimos y tenemos que volver a hacerlo. Muchas gracias.